Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pues dos travel bloggers. Aquí Víctor, aquí Ana, de Perse por el Mundo. Sí. Y estamos en Bélgica. Pero nos vamos a Gante a pasar un día allí y Sí. a contaros todas las cosillas que hay que ver. Que es una de las ciudades más bonitas y más famosas, súper recomendada si se viene a Bélgica. Y se puede ir fácilmente en tren desde Bruselas, de cualquiera de las estaciones. Son media horita en tren. Así que nada, ahora en un ratito vamos a llegar y os vamos a enseñar todo el casco histórico de la ciudad. Y hemos llegado a Gante. Por fin, nos ha costado un poquito, pero hemos llegado. Sí, os vamos a contar cómo llegar porque Tiene su miga. un poquitín de problemas. Tiene su miga. A ver, Pero hay bueno. que coger un tren desde Bruselas Sí. hasta Gante. Ahí todo parece fácil. Pero nosotros creo que nos hemos equivocado un poco porque hemos cogido un tren de cercanías con varias paradas, pero bueno, hemos llegado. Sí. Bueno, pues saliendo de la estación, justo hacia la izquierda hay una parada de tranvía. Tenías que coger el tranvía 1 Número 1, en dirección a Boldingen. Bolden. Y la parada, Más o menos, Más o menos. Tampoco. es que el flamenco o neerlandés, que es lo que se habla aquí en esta zona, No lo dominamos. no lo mucho, dominamos. no. La parada para bajaros se llama Korenmark. Sí, que son 7 paradas. 7 paradas, para que las contéis, porque ¿qué 7, pasa? Que no es que haya muchas indicaciones, que digamos. No hay mapa con las estaciones dentro del tranvía, no las anuncia, así que contáis 7 paradas, se llama Korenmark. Sí. Justo al salir del tranvía, todo recto, vais a llegar justo a lo que tenemos nosotros delante. Víctor, gira la cámara. Es este edificio un poco extraño que se llama el pabellón de la ciudad, pero que los de habitantes de Gante lo llaman la cosa. Creo que por eso no les debe de gustar mucho. No. La verdad es que es un trasto aquí colocado en medio de la ciudad. Curioso, sí. Pero bueno, bueno, se ha hecho para hacer mercados, conciertos, y justo debajo nuestra está la parte subterránea, que es donde está la cafetería y un jardín tropical. Pero bueno, también tenéis justo aquí a la derecha este campanario grande que se llama la Torre Belfort, que ahora en un ratito subiremos, que es el campanario de la ciudad y que hay unas vistas magníficas. Tenemos uno de los sitios donde podéis coger un barquito para hacer un tour por los canales de Gante. Dura 50 minutos y son 9 euros por persona. Nuestra segunda parada de hoy es el castillo de los Condes de Gante, que lo tenemos justo detrás. Pero antes queríamos enseñaros esta placita que tiene una cosa muy curiosa. Si os fijáis, tiene 3 farolas. Tiene una ahí a la derecha, una delante de nosotros y otra tercero. Y dirá, oye, son farolas, no tienen nada especial. Pues sí, sí tienen especial. Si os fijáis, están apagadas no porque sea de día, tienen algo especial. Es que esas farolas, si las veis que durante el día se iluminan así durante un rato, es que ha nacido un habitante nuevo de Gante, porque están conectadas con el hospital central. Y justo detrás de Víctor tenéis nuestra siguiente parada del día, que es ese castillo, que es el castillo de los Condes de Gantes, y vamos a enseñarlo por dentro. Ah, del castillo. Vamos para adentro. Bueno, vamos a subir a la torre. Poco a poco. ¿No, Anita? This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party.
Bueno, ¿hemos llegado a dónde? ¿Dónde hemos llegado, Anita? Al baño. Al baño. Mirad, mirad. Vamos a ver. Vosotros suponer que ahí es que se ve el río. Te sentás ahí, te bajas los pantalones y ala, caída libre. Exactamente. Vamos, que tenía que dar un fresquito por ahí atrás. Aguas van. Y lo que no son aguas. Los sólidos también, chiquillos. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. Desde aquí tenéis el castillo de los condes de Gante, que fue construido por el conde Felipe de Alsacia, y si queréis saber su vida tenéis que visitar el castillo y coger la audioguía en español, porque es la leche. Os vais a reír divinamente, sí. ¿Verdad que sí, Víctor? Está hecho muy bien, cierto. Está hecho muy bien, eso sí, muy... para los niños no es. No. Es más bien adultos a partir de 40 años. Sí, bueno, no, y de menos también. Y nada, y tenéis aquí uno de los barquitos. También. Que se hace el paseo por los canales de Gante. Son unos 50 minutos, 9 euros. Esto, hemos venido a comer esto. Patatas. Sí, porque obviamente uno de los productos no todo es gofre y chocolate. Lo típico de Bélgica son las patatas fritas, y aquí en Gante hemos probado estas patatas que dicen que están muy buenas. ¿Qué tal? Está buena, está buena. ¿Sí? Y pues si son patatas fritas normales y corrientes. No, son curiosas, ¿eh? Son curiosas. No son las típicas normales. Tienen no sé. Sí, porque dicen... una textura diferente. Sí, porque dicen que las patatas belgas lo curioso que tienen es que las fríen 2 veces. Y con un aceite un poco especial. Toma. A ver. Toma. Oye, está buena. Pues nada, con permiso, vamos a aprovechar. Bueno, y creo que la comida estaba rica porque estos son los restos. Perdón, lo siento, pero es que hay que aprovechar. ¿Qué? ¿Opinión? ¿Recomendable? Muy ricas. Así que nosotros el sitio que hemos probado, por si queréis verlo, a ver, quito la salsa. Ahí está, se llama Fritz Atelier. Bueno, y por fin, ¿que dónde hemos llegado? Hemos llegado a la plaza del pueblo. Sí, señor, la plaza Korenmarkt. Sí, o plaza del mercado. De hecho, la palabra Korenmarkt significa mercado de trigo, porque aquí ya se celebraban todos los mercados. Y si queréis ver el mercado, tenéis que venir un viernes. Acabamos de salir de la iglesia de San Nicolás, que la tenemos justo detrás. Sí. Que acabáis de ver lo bonita que es. Y ahora vamos a subir. Ahí arriba. Os lo enseñamos. Ahí arriba. Vamos a subir ahora a la Torre Belfort, que la tenéis justo enfrente. Es el campanario de Brujas del siglo XIV, que se usaba como punto alto para avisar cuando venía el enemigo y cuando había incendios. Y una curiosidad de esta torre, de la Torre Belfort, es arriba del todo, no sé si lo veis, se ve el culillo, de un dragón. Ese dragón, según cuenta la leyenda, se lo robaron los habitantes de Gante a los de Brujas. Ellos dicen que sí, que ellos lo trajeron, pero que los de Brujas nunca vinieron a buscarlo, claro. Así que ahí sigue. Ya estamos dentro de la Torre de Belfort. Hemos comprado en la planta de abajo las entradas, que son estas que están aquí, 10 euros por persona. Exactamente, a día de hoy. A día de hoy. Se sube hasta la primera planta con escalera. Luego en ascensor hasta arriba del todo y se baja por las escaleras otra vez. No quiero saberlo. ¿Cómo vamos a llegar? I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night, yeah.
¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? En lo alto de la Torre Belfort. Aquí sí que se ve la ciudad bien, ¿eh? Mira qué vista. Que además van 360 grados, que ahora los vamos a enseñar. Mira, y la iglesia, la que acabamos de estar ahí. Voy. Ya. La catedral. Ya. Esto sí que Estas son las mola. mejores vistas desde la Torre Belfort, y justo lo que tenéis enfrente es la Catedral de San Babón. La entrada es gratuita y ahora vamos a visitarla en cuanto bajemos de aquí, que a ver cómo lo hacemos. Ya. Cuidado con la cámara, Víctor Manuel, que la pierde. Que por cierto, para bajar, por si lo queréis saber, 250 escalones. Gonna let the tears fall down. I'm gonna let it all out. This is my pity party. I'm gonna cry all night. Y ahora vamos a la Catedral de San Babón. Madre mía, esas 250 escaleras me han dejado matar. Sí, sobre todo porque tú has bajado por el ascensor. ¡Ups! Truco. Podéis bajar aunque dijo que no. Lo siento, no era para mí. Se puede bajar por ascensor, ¿eh? Tramposilla. Nos dijeron que no. Por favor, por las escaleras. Sí, pero las escaleras son 250 así y estrechicas. Y cada vez un poco más. Te lo digo yo, os lo digo yo, que he bajado por las escaleras. Sí, se emperró, así que se ha bajado los 250, yo he bajado el ascensor.